Y rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes en la lectura y la exposición y el recibimiento, la recepción de tu palabra en nuestros corazones. Queremos que no sea palabra mía de un hombre, sino tu palabra a través de tu palabra, la Biblia, en labios de ese hombre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 13, el versículo 7, que es parte de nuestro contexto que vimos el jueves pasado, que nos dice que tenemos que someternos a las autoridades, etcétera. Y en el verso 7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hablamos de esto el jueves, pero este es nuestro contexto. Nosotros tuvimos que cortar por el tiempo. En el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, espero que todos los visitantes hayan recibido una Biblia de regalo con esta lectura. Otra vez, esta es la continuación de los deberes cristianos que Pablo, inspirado por Dios el Espíritu Santo, escribe aquí a la iglesia en Roma, y es, por supuesto, para todos nosotros aquí también, aún 2000 años después. Pablo, como dijimos, desde los capítulos 12 hasta el final, el 16, va a casi cambiar de rumbo en un sentido, porque los primeros capítulos tuvieron que ver con el contenido fuerte doctrinal, y ahora lo que va a hacer es continuar con eso, pero en la manera práctica, cómo ponerlo en la práctica. Entonces, el título del mensaje, como ven en la pantalla, es ¿cómo ama un cristiano? ¿Cómo ama un cristiano? Y ustedes vieron que leímos 13, 8 al 14 de Romanos. Está la pregunta: ¿cómo ama un cristiano? Entonces, en el versículo 7, como dije antes, la Biblia nos, más que exhorta, nos ordena a que paguemos a todo lo que debemos, y hace esas aclaraciones que hicimos el jueves pasado. Tributo, impuesto, respeto, honra, son todas cosas que se deben pagar. Ahora, en el verso 8, como para hacerlo más fuerte, Dios dice a través de Pablo: no debáis a nadie nada. Vamos a explicar esto. En el idioma griego aquí dice: deje de deberle a nadie una cosa. Obviamente la traducción al español está mejor, no porque el griego está mal, sino porque en una traducción literal no siempre encaja con la forma gramatical de un idioma, pero es exactamente lo mismo. No deber a nadie nada. Claro, usted estará pensando: pero pastor, yo debo como usted también quizá el mortgage, es decir, el pago de mi casa o el pago de mi carro, mi camión, esto que el otro. Bueno, la Biblia no está diciendo aquí que no podemos meternos en ese tipo de deudas cuando es indispensable, porque estamos hablando de costos muy altos. Lo que la Biblia nos está diciendo en este sentido es: paguemos a tiempo esas cuotas, paguemos hasta el final, no le debamos a nadie nada. Cuando hay un préstamo de cualquier tipo de forma, sea personal o del banco o como fuere, la idea es que no es que estemos
estemos prohibido por Dios a tomar un préstamo. El asunto aquí es no le debamos al acreedor. Yo sé, a veces uno se puede atrasar un poco, perdió el trabajo, no hizo las horas necesarias, a lo mejor le debemos algo a la persona que nos renta la casa, el cuarto, el apartamento, ok, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a explicar lo que nos está pasando y lo antes posible, enseguida, pagar. Esto se aplica también para otras cosas. Si mutuamente nos prestamos, no sé, un libro, un carro, una mesa, una silla, lo que fuere, y es un préstamo, entonces tenemos que devolverlos. Está hablando del carácter moral de una persona que ama a Dios. Está hablando de que amamos y cómo amamos a un cristiano, no teniendo deudas que no puede pagar. Entonces el primer principio es: no nos metamos en un asunto que sabemos que no vamos a poder pagar. Ahora, más profundo aún que esto, que es verdad, aquí la palabra de Dios nos dice que hay una sola cosa que tenemos que deber y que jamás vamos a poder completamente pagarlo: el amor. Pero aquí no está hablando del amor romántico, no está hablando del amor conyugal, no está hablando del amor filial entre hermanos, no está hablando del amor de padres a hijos, paternal. Todo eso está incluido, pero yo estuve estudiando que esto tiene que ver con el amor de acuerdo a los mandamientos. Pablo constantemente está hablando de la ley y el mandamiento, dice aquí, se resume todos los mandamientos en el mandamiento de amar al prójimo. Amar a Dios con todo nuestro ser, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí está hablando Pablo del amor en la ley mosaica, es decir, en la ley de Moisés, no del amor como un mero sentimiento, como una hermosa expresión que Dios nos ha dado. Esta es la única deuda permanente que Dios permite y quiere que tengamos. Es el amor, repito, de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, observe. Pablo dice, todos los no de la ley, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, todos esos no de la ley, justamente están para indicarnos lo que no debemos hacer, porque si lo hacemos no estamos amando al prójimo. En otras palabras, si adulteramos no estamos amando al prójimo. Si fornicamos no estamos amando al prójimo. ¿El prójimo quién es? La persona en contra de quién hacemos eso, la persona con quién hacemos eso, la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No amamos al prójimo. Si hurtamos y robamos, no amamos al prójimo. Si blasfemamos y chismeamos, no, todo lo que los no de la ley, como se los conoce, están para indicarnos que no debemos hacerlo porque esto va en contra de la santidad de Dios y porque esto daña a nuestro prójimo. Entonces, amar de acuerdo a la ley de Dios. ¿Qué es amar de acuerdo a la ley de Dios? Porque nuestro mensaje dice que tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Cómo ama un cristiano, una cristiana? Amar de acuerdo a la ley de Dios es proteger el bienestar de la otra persona o del grupo o de la iglesia o de la compañía, etcétera. Y este proteger para el bienestar de los demás tiene que ser poderoso y es más poderoso y más duradero que el amor sentimental, que el amor lindo emocional. La Biblia dice que este amor inclusive tiene paciencia para con los débiles en la fe. No vamos a ir a ese capítulo, es el capítulo 14, ya vamos a llegar a eso. Pero en el capítulo 14 Pablo habla otra vez de las relaciones entre miembros de la iglesia especialmente, y él dice, bueno, hay algunas personas que son débiles en la fe y todavía están batallando, luchando con el tema de qué se puede comer o no comer, y qué se puede beber o no beber, y qué pasa con el día de reposo. Ya vamos a llegar a eso. Pero esto continúa, ese capítulo 14 va a continuar lo que estamos estudiando hoy, el hecho de saber cómo ama a un cristiano. En ese caso, Pablo nos va a enseñar cómo, Dios a través de Pablo, cómo amar a una persona que aún tiene problemas en ese aspecto de lo que acabo de mencionar. Amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces se transgiversa este asunto, se tuerce esa verdad porque se sigue pensando en el amor como un sentimiento hermoso, pero recuerde, aquí no está hablando de ese sentimiento hermoso que uno siente hacia alguien.
está involucrado, está incluido, pero recuerde que esto tiene que ver con una orden y tiene que ver con la ley de Dios de amar al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, sencillamente significa hacer por el prójimo lo mismo que haríamos por nosotros. Nosotros, si estamos sanos mentalmente y emocionalmente, somos personas que nos cuidamos, nos autoprotegemos de ataques, proveemos para nuestro cuerpo, para poder alimentarnos, mantenemos nuestra higiene emocional, espiritual, física, mental. Todo lo que usted y yo personalmente hacemos por nuestro propio cuidado y protección, la Biblia nos está diciendo, eso es lo que debemos hacer por los demás. Entonces allí eso no se hace simplemente o solamente porque amamos a los demás. Se hace o sentimos amor. Porque le explico esto. Hay momentos en que el amor sentimental, el amor paternal, el amor filial, es decir, entre hermanos, puede variar de nivel en cuanto a su expresión sentimental. Usted como yo hemos experimentado que hay días en que sentimos más cerca a una persona, como que deseamos más acariciarla o darle la mano o darle un regalo. Cualquiera sea, como dijo un autor, el lenguaje de amor que tengamos, está bien. Pero van a haber momentos en que uno no sienta eso por una cantidad diversa de razones, conflictos, malestares físicos, podríamos seguir con la lista, no es necesario. Entonces, ¿se imagina si el amor estuviera supeditado a lo que uno siente? Por eso hay parejas que a veces dicen, nos vamos a divorciar porque se fue el amor. Bueno, no han entendido qué es el amor. El amor a veces es difícil, el amor a veces es duro, el amor a veces es no siempre llevadero, pero la Biblia dice cuando uno ama, básicamente lo que está pensando es voy a proteger, voy a proveer, voy a cuidar. Es una lástima, es una gran pena que hayamos hecho aún los cristianos del amor una cosa tan superficial como son los sentimientos. Los sentimientos son muy buenos, podemos llegar a ser muy románticos o no, podemos llegar a ser personas que sabemos expresar con nuestros labios o por escrito o con un regalo, esos lenguajes de amor que les mencionaba. Pero el problema es que a veces se juzga en base a esas expresiones. No debemos hacer eso. Esa es la forma en que el mundo ama, donde siempre atrás hay una conveniencia personal. Hay un amo si me corresponde en el amor, o amo porque necesito sentir que amo. La Biblia va muchísimo más profundo que eso, mis hermanos. ¿Cómo ama un cristiano? Bueno, uno dice pone a la otra persona en primer lugar, como Dios se puso a sí mismo por nosotros. Ahora, eso es fácil decirlo, eso es fácil predicarlo, eso es fácil estudiarlo en la Biblia y entenderlo. No es difícil porque ahí tenemos el caso del Señor Jesucristo. El punto aquí es que en nuestra vida diaria, aquí está hablando con ejemplos muy claros desde los 10 mandamientos. ¿Cómo ama un cristiano? Dijimos antes. Bueno, por ejemplo, no adulterarás. ¿Por qué? Porque no solo hay un problema de relación con Dios, es un pecado, no solo hay un problema para uno mismo, eso que puede ser una satisfacción momentánea, termina arruinando la vida de la persona y de la pareja, es decir, del esposo o la esposa, pero por sobre todo también uno está dañando a ese cónyuge. Entonces uno tendría que pensar, me gustaría que eso me lo hicieran a mí. Usted conoce esa expresión, me gustaría que mi cónyuge me engañase. Obviamente no. Entonces yo tampoco voy a engañarle porque a mí no me gustaría que eso me pase. Eso es lo que en realidad encapsulado significa ama a tu prójimo como a ti mismo. En la regla de oro aparece eso también en la Biblia. Lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así vosotros haced por ellos. Y continúa, yo estoy mencionando nada más algunos párrafos. Un ejemplo que el Señor Jesucristo utilizó
para expresar qué es el amor al prójimo de acuerdo a la ley de Dios dada a Moisés, es la historia del buen samaritano, donde alguien que no era judío tuvo compasión de un judío que había caído, según la historia del Señor Jesús, de manos de malhechores y estaba mal herido ahí tirado como si fuese quién sabe qué junto al camino. Este samaritano se tuvo que detener en su camino, quién sabe, todas las responsabilidades que tendría, no le importó, se detuvo en su camino. Entonces usó tiempo, usó dinero, volvió a la situación más tarde. Y ustedes conocen la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, qué bendición, sí, qué bendición, pero observe todo lo que tuvo que hacer para atender a un desconocido de otra raza, de otro grupo étnico, de otra religión. Y el Señor dice, eso es el amor al prójimo, eso es el poner a la otra persona en primer lugar. Ahí no podemos decir en la historia del buen samaritano que el samaritano, claro, fue movido a misericordia, pero no tenía una relación personal con ese judío que estaba tirado en la calle. No es, oh, es mi amigo, es mi pariente, es mi familiar, es mi hijo, es mi esposa, mi esposo. Por supuesto que voy a parar el mundo entero para ayudarle. Observe que son dos desconocidos. Entonces el Señor Jesús nos está enseñando que el amor al prójimo es ir aún a aquellas personas que en realidad no conocemos. Y usted dirá, bueno, es un ejemplo un poco extremo. Bueno, los extremos nos ayudan a entender los medios, nos ayudan a entender lo que usualmente ocurriría en las cuestiones de todos los días, con las personas que vivimos, con las personas con quien no vivimos, pero con quien compartimos, como en el caso de la iglesia. Entonces, no pensemos solamente en la ayuda material o en la ayuda, como en ese caso prácticamente una ayuda médica, también el buen samaritano. Es un ejemplo que el Señor pone y observe cómo los judíos se ofendieron cuando Jesús dijo eso, porque se trataba de un samaritano en la escena. Los judíos hubiesen aplaudido a Jesús si la historia no era la historia del buen samaritano, sino la historia del buen judío. Hubiesen aplaudido, porque aún en la cultura judía está esa idea de la hospitalidad hacia un hermano, un paisano, ¿verdad? Pero en este caso el Señor les pone a alguien que ellos odiaban, un samaritano, culturalmente despreciado por los judíos, y resulta que mire cómo el buen samaritano ayuda a un judío. El samaritano podría haber dicho, pues este judío, no sé quién es, pero representa a un grupo social étnico que no les gustamos, entonces ahí que lo ayude otro judío. No, no. Ahora, por supuesto, en la parábola del Señor Jesús, como toda parábola, no tiene muchos detalles. No nos estaba diciendo, es que el samaritano era un buen cristiano lleno del Espíritu Santo. No dice eso Jesús, simplemente está poniendo el ejemplo de lo que significa el amor al prójimo. Entonces, aquí en este texto, y estamos aprendiendo cómo ama un cristiano, recuerden, no es la cuestión sentimental. Es muy bonito eso, no hay que desecharlo, no estoy en contra de eso, no lo interprete mal, simplemente estoy diciendo, la Escritura aquí está hablando de un amor todavía más profundo, más práctico que estas cosas que para nosotros a veces son tan importantes como las cosas superficiales y tienen su importancia, pero repito, no es lo más importante. Entonces, amar al prójimo como uno mismo significa hacer por los otros lo mismo que haríamos por nosotros mismos. Eso en primer lugar, entonces, el cristiano ama de acuerdo a la ley de Dios. Ese es el primer punto. El cristiano ama de acuerdo a la ley de Dios. Vamos a nuestro segundo punto, que va en los versículos 11 y 12. El cristiano ama preparado para la segunda venida de Cristo. Observaron lo que leímos ahí en el versículo 11. Y entonces eso nos tiene que hacer pensar en varias cosas en cuanto a cómo amar. Pablo dice, y todo esto, cumplimiento de la ley es el amor, lo que explicamos recién brevemente, conociendo el tiempo. Recuerdan que hace días atrás yo les dije la palabra tiempo en griego tiene varias palabras diferentes, en este caso otra vez es kairos. Y este es el tiempo que significa una época eminente y una época crítica. Se va acercando hacia el final, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. Algunas
tendencias teológicas denominacionales piensan que nosotros, antes de que venga el Señor Jesucristo, el Evangelio se va a extender y vamos nosotros a establecer el reino de Dios en la tierra. A veces se confunden porque, claro, decimos que la iglesia, los creyentes, es el reino de Dios. Hay que comprender bien el asunto, porque el Señor Jesucristo, en el famoso Padre Nuestro, oración modelo, nos enseña a orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y algunas denominaciones o grupos independientes piensan: eso va a llegar a ocurrir antes de la venida de Cristo. Va a llegar un mundo como ideal, donde todo el mundo o una gran parte del mundo va a ser salvo, van a conocer a Cristo y entonces va a venir el Señor. Yo personalmente les digo, como su pastor, yo no comparto esa idea, no la veo en la Biblia claramente. Más bien veo en la Biblia lo opuesto. El Señor Jesús dijo: la maldad del mundo aumentará. En medio de todo eso, el Evangelio se seguirá extendiendo, se predicará a todas las naciones. Dios sabe, solamente Él, cómo va a ocurrir eso. Nosotros pensamos en el Internet y está bien, es muy probable, es lo que está ocurriendo. Pero Dios es Dios. Dios no necesita el invento del Internet para lograr eso. Que lo va a usar, lo está usando. Pero confiemos en que el Señor va a hacer las cosas como Él quiere. Pero este es el punto. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, en realidad lo que estamos orando es que regrese el Señor Jesucristo y establezca su reino en la tierra. Eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Pablo dice aquí, conociendo el tiempo, está hablando de esa época que se acerca. Y usted dice: bueno, pastor, pero ya van 2000 años. ¿Qué le parece? Estamos más cerca que antes, ¿verdad? Entonces dice Pablo: el cristiano, en otras palabras o en mis palabras, debe amar. ¿O cómo ama un cristiano? Dijimos, en primer lugar, ama de acuerdo a la ley de Dios. En segundo lugar, el cristiano ama preparado para la segunda venida del Señor. Imagínense si el Señor llegase en cualquier momento, porque mucha gente ha escrito libros: no, falta esto, falta lo otro, la profecía de acá, la profecía de allá. Estoy de acuerdo. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Aparece en los evangelios, creo que en el libro de Mateo, en los últimos capítulos, cuando habla acerca de su venida. Dijo: ¿están preparados porque nunca saben cuándo va a venir? Puede venir en cualquier momento. Los demás son cálculos que han hecho especialmente allá por los años 300 después de Cristo. La iglesia de ese momento, de ese siglo, como comenzó a espiritualizar bastante todo lo que es el Apocalipsis y todo lo que es la profecía de Daniel y Ezequiel. Pero los primeros 300 años de la iglesia no fueron así. La gente decía: esto dice la Biblia, esto es así. Entonces, ellos estaban pensando en que el Señor Jesucristo podía venir en cualquier momento. Sabían que había cosas que tenían que suceder. Pablo siempre creía que en cualquier momento venía el Señor Jesucristo y al mismo tiempo no ignoraba que las profecías decían que habían varias cosas que tenían que suceder antes. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dice en la carta de Tesalonicenses, hablando de la segunda venida de Cristo? ¿Recuerda lo que él dice? Y nosotros, los que hayamos quedado, él estaba con esa esperanza de la resurrección de los muertos, pensando que quizás no le tocaría. No es que tenía miedo a la muerte, simplemente estaba diciendo: el Señor puede venir en cualquier momento. Y todo lo que falta se puede cumplir en cualquier momento. Y la Biblia dice: hay que velar. El apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, siempre tenemos que estar permaneciendo velando, es decir, esperando que en cualquier momento de nuestra vida pueda venir el Señor Jesucristo. Entonces, imagínese usted que el Señor Jesucristo viniese esta noche, antes que yo termine de predicar, y usted está peleado con alguien. No digo tiene diferencias, están tratando de resolverlas, pero no están enemistados literalmente. Pero se imagina si usted está enemistado con alguien, se imagina si usted no puede ver a alguien, se imagina si usted, ¿qué le va a decir al Señor? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué argumento? Ningún argumento va a ser válido. O imagine que usted muera en cualquier momento. Esa es la otra cara de la tortilla aquí, o de la moneda. ¿Qué va a pasar si de repente usted o la otra persona es llevada por el Señor a la presencia de Él? ¿Y usted qué hizo?
Y quedó eso, es algo que después no se puede resolver jamás, mi hermana o hermano, jamás. No se puede resolver. Usted no puede orar con los muertos y pedirle perdón. La Biblia prohíbe eso. Va a tener que estar arreglando las cuentas con Dios aquí, es cierto, hay quien lo hace, pero no es nada alegre. Es algo bien difícil. Así que aquí Pablo dice, hay que aprender a amar, por más duro y fuerte y a veces estricto que eso sea, como hemos explicado de Romanos, y hay que hacerlo conociendo que cada vez se acerca más la segunda venida del Señor Jesucristo para establecer entonces su reino sobre la tierra. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, aparece la expresión que vivimos en una generación maligna y perversa en la cual debemos ser luminares en el mundo. Filipenses 2, 12 al 16. ¿Okay? En esta generación maligna y perversa en la cual debemos ser luminares en el mundo. ¿Okay? Luminarias es una expresión un poquito más cercana al texto en griego porque nosotros no proyectamos nuestra propia luz, sino la luz del Señor que vive en nosotros. ¿Y cómo la proyectamos? De esta manera que estamos explicando. Pablo continúa y nos dice, justamente porque falta cada vez menos tiempo y está cerca la venida del Señor en cualquier momento y debemos velar y estar preparados, levántese del sueño, dice Pablo. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué significa este sueño? No está hablando de estoy durmiendo roncando. Está hablando en el idioma original, se trata de un letargo y de una vida cristiana perezosa y no apasionada por el Señor. Pablo dice, hay que levantarse, hay que sacudirse ese estado de ánimo de que, quién sabe cuándo viene el Señor. O bueno, yo tengo todos estos problemas financieros, o con mi salud, o con mi matrimonio, o con mis hijos, o con el gobierno, y bueno, ya, no. El Señor dice, hay que levantarse, hay que aprender a amar, hay que trabajar en la obra del Señor, y dice, hay que levantarse del letargo. Obviamente en la iglesia en Roma esto estaba ocurriendo, Pablo no hubiese dicho esto inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ahí el levantarse del sueño está hablándole a cristianos, a miembros en la iglesia en Roma, judíos y gentiles, diciendo, tienen que dejar una vida que le falte pasión por el Señor. Ahora bien, muchos hermanos en Cristo dicen que la pasión por el Señor tiene que ver con las expresiones en la oración privada o pública. Gemidos, gritos, hablar en lengua, danzar en el servicio, ok. Pero no es lo que la Biblia llama pasión, ok. Cuando Elías oraba apasionadamente, cuando el Señor Jesús oraba con pasión, una forma en que el Señor Jesús oró con pasión o apasionadamente, por ejemplo, fue en el jardín de Getsemaní. Él no estaba alegre, él no estaba contento, él estaba siendo tentado a renunciar a la posibilidad de ir a la cruz y al mismo tiempo diciendo no sea mi voluntad sino la tuya. Como grandes gotas de sangre sudaban. Y no quiere decir que eso es lo que tenemos que pasar todos. Es una experiencia muy peculiar, muy especial del Señor Jesús. Exclusiva, diría. Pero la pasión es un problema igual que el amor. Confundimos el concepto. Pensamos en expresiones externas. Pensamos en lo que en televisión hemos visto o en algunas iglesias hemos visto. Yo recuerdo que y lo creo haberlo comentado hace años atrás, viene a mi mente ahora, cuando vivíamos con mi familia ahí en Colorado Springs, está el World Prayer Center, el Centro Mundial de Oración. Bueno, funcionaba en ese momento como el World Prayer Center. Ahora creo que nada más tiene el nombre o no sé qué hacen, pero en los primeros años que nosotros estábamos ahí, otro pastor y yo de la iglesia grande íbamos y otros, muy poquitos, los viernes orábamos toda la noche. Y éramos unos poquitos, nada más orando toda la noche pidiendo al Señor que trajese un avivamiento, estas cosas como hacemos en la red, pero era toda la noche. Y recuerdo un hermano que siempre venía
de la iglesia y él había estado en Hawái o en un lugar así por mucho tiempo y él vio cómo oraban los hermanos allá. Y un día estábamos orando, imagínense, toda la noche, 3, 4, 6 personas máximo por ahí a veces, y estábamos orando, y orando y orando y tratando de no dormirnos y seguíamos orando e insistiendo. Eso era pasión. Pero en un momento estábamos orando 2, 3 de nosotros, no levantando muy fuerte la voz, así muy como conversando, platicando con el Señor, pero lo que estábamos diciendo tenía pasión, ¿lo ve? La pasión estaba en qué le estábamos diciendo al Señor y cómo nuestro corazón se quebrantaba por eso. Y uno dice, bueno, será cuestión de personalidad. Puede ser, pero eso era pasión. Este hermano, de pronto en su oración, comenzó a reprendernos a nosotros. No se atrevió a decírnoslo directamente en la cara. Y eso es una cosa que nadie debe hacer. Estaba orando y decía, Señor, en otras palabras, no recuerdo literalmente, pero algo así como, dale a esta gente pasión. Entonces él gritaba, dale pasión, Señor. Eso no significa que eso es pasión. En la Biblia eso puede ser un teatro que alguien está haciendo. Me hace recordar a cuando el Señor Jesús dijo que había aquel judío, estaba ahí enfrente en el templo, en la sinagoga. Señor, gracias que yo no soy como ese publicano que está ahí atrás. Yo diezmo de todo. Y el otro atrás, ¿qué estaba haciendo? Golpeándose el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mi pecador. Tampoco eso significa que siempre así eso es pasión. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos el mismo problema con la oración y la pasión por la oración que a veces tenemos con el concepto del amor que expliqué minutos atrás. Lo vemos con lo que pasa externamente, pero Dios mira el corazón. Y una persona que por afuera puede tener toda la pasión del mundo, Dios conoce su corazón y Dios sabrá si eso es genuino o es un teatro o es algo que lo hace para autoestimularse a la oración. No sé, no lo podemos juzgar, aunque hasta cierto punto sí bíblicamente, claro. Entonces aquí, cuando estamos hablando de levantarse del sueño y ser apasionados por el Señor en la vida cristiana, no estamos hablando realmente de expresiones externas. Le doy un ejemplo. Yo creo que muchos de los varones, o todos los varones que estuvieron este año trabajando en el templo, hasta altas horas de la noche, dejando sus trabajos, poniendo dinero, esfuerzo, yendo a comprar materiales, viniendo aquí y trabajando, eso es pasión por la obra del Señor. Eso es sencillamente pasión por la obra del Señor, mis hermanos. Y los sugieres y el security, todos los que los domingos, 4 servicios aquí, muchos de ellos 4, otros más, menos, no importa, pero estuvieron siempre allí y todo un año y todo un año. Yo creo que probamos que tenemos pasión por el Señor, ¿verdad que sí? Aun cuando a lo mejor en el momento de la oración no están gritando o levantando la voz, entonces, eso a veces es más una cuestión de personalidad. No se puede imponer sobre una persona. Yo veo que en muchas iglesias nos han querido imponer eso, como mi amigo ahí que estuvo en Hawái. Entonces, Pablo dice, es una cuestión de sacarse el letargo de encima y ser apasionados. En realidad lo que está diciendo es opuesto a perezosos. En vez de ser perezosos, debemos ser apasionados por lo que el Señor hace en nuestras vidas, en la iglesia, en la vida de los demás, y seguir orando y seguir, Señor, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, el mundo vive como si la historia humana nunca tuviera fin, y Dios nos dice que va a tener fin cuando Él regrese. Entonces, piense. La Biblia nos está diciendo aquí que nosotros no podemos ser como el mundo. ¿Qué dice el capítulo anterior? No se conformen al mundo, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Así que entonces hablamos de que ¿cómo ama un cristiano? Un cristiano ama de acuerdo a la ley de Dios, versículos 8 al 10. ¿Cómo ama un cristiano? Un cristiano ama preparado para la venida del Señor, versículos 11 al 12. Y por último, el cristiano ama, dice Pablo, vestido, o yo lo pongo en mis palabras, vestido del Señor Jesucristo, en los últimos versículos. ¿Y qué nos dice Pablo? En primer lugar, tenemos que despojarnos de la carnalidad.
Pablo le llama las obras de las tinieblas, y ya vieron que la otra vez también habló de algo similar. Por su propia naturaleza pecaminosa, usted, yo, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, los seres humanos buscamos, repito, por naturaleza buscamos pecar. Y para ocultar aquellas acciones que reconocemos no ser aceptadas por Dios y por los demás, buscamos la oscuridad. Por eso Pablo dice, el que se emborracha de noche. Uno dice, no, yo conozco gente que se emborracha de día. Ok, pero entienda que no está hablando solamente de ingerir alcohol, está hablando de mucho más que eso. Está hablando del resto, de lujurias, de fiestas. Yo estaba leyendo para darles a usted un trasfondo y entenderlo yo también, que a veces lo que ellos hacían allí en Roma era tener grandes fiestas. Me hacía acordar un poquito a las posadas, como hacen ustedes los hermanos mexicanos, pero no así lindas como ustedes las hacen, sino que se emborrachaban. Yo estaba leyendo en la historia, se emborrachaban y salían por las calles a tentar gente y a ir a casas de personas con fines de cuestiones sexuales, como dice acá. Entonces es completamente diferente a ese otro ejemplo, pero la idea es que Pablo dice, eso ya no puede ser un creyente en Cristo Jesús, ni participar de eso, ni reírse por eso, ni celebrar una cosa así. Entonces, por la propia naturaleza pecaminosa, la Biblia nos muestra que el ser humano tiende a buscar la oscuridad. Ahora, la ciencia de la salud mental, parte de mi profesión, ha descubierto que hay una relación muy evidente en muchas personas entre la atracción a la oscuridad y a los ambientes con muy baja luz, y hay una gran relación entre eso y desórdenes emocionales y enfermedades mentales y por supuesto también delitos. Por ejemplo, gente que tiene síntomas depresivos usualmente tiende a querer estar a solas, con baja luz y mucho sonido. No es siempre en todos eso, pero entre miles y miles de pruebas que se hacen con diferentes personas, evidentemente ahí hay algo que la ciencia está razonando y es cierto. En la Biblia, la oscuridad y la penumbra son asociadas con el ambiente del mal. Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, tanto la Biblia como la ciencia hacen una relación con el tema de la oscuridad, tanto para el pecado, para que nadie lo vea, y también con situaciones que son dudosas de lo que pueda estar pasando en la mente de una persona. La oscuridad, dijo un autor, un teólogo, la oscuridad esconde. Escuche eso, la oscuridad esconde, mientras que la luz expone. La oscuridad esconde, la luz expone. Si apagamos la luz de este santuario, usted no me va a ver. La oscuridad me escondería. La luz me expone. El deseo, dice este autor, de oscuridad es en sí mismo una admisión, un reconocimiento de la maldad de un acto que se está haciendo. Porque aún los niños hacen eso, ¿verdad? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué apagar la luz? Porque se sabe que no estamos haciendo algo bueno o creemos que estamos haciendo algo bueno, pero sabemos que alguien puede desaprobar lo que estamos haciendo. Un acto malo puede hacerse en público, tanto en la oscuridad de la noche como en la penumbra del cuarto de una casa. La oscuridad natural, la noche, o la provocada, la oscuridad provocada es la falta de suficiente luz, demuestran que se desea hacer algo desaprobado por Dios, por las leyes civiles o por un semejante, por un prójimo. Y recuerden que se trata de amor al prójimo. El cristiano que aprendió a amar vive reflejando a Cristo aquí en la tierra, dice el versículo 2 en otras palabras, tanto en la privacidad de su hogar como en la sociedad, incluyendo, claro, la iglesia. Pablo concluye diciendo, opuesto a esas tinieblas, vístase de Cristo. Esto es una orden para todos nosotros. En este contexto y en otros escritos del apóstol Pablo, la expresión, la connotación es militar, es una orden, ponerse la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Pero la armadura de Dios es Cristo mismo.
Vístanse de Cristo, dice, tiene el propósito de vivir como Cristo en la tierra. No vestirse de Cristo significa, dice él, dar lugar a proveer para los deseos de la carne. Es decir, abrir o aprovechar oportunidades para la tentación. Por eso la Biblia dice, huya de la tentación. Entonces, abrir o aprovechar las oportunidades de la tentación es lo que quiere decir proveer para los deseos de la carne, en vez de escapar de la tentación y llevar nuestros pensamientos esclavos, cautivos a la obediencia a Cristo. Debemos negar cualquier oportunidad de expresión del pecado, videos, libros, personas, pensamientos nuestros, cualquier cosa que es una oportunidad para darle expresión al pecado. Dice aquí, quítesela de encima y vístase de la armadura de Cristo. Pero no esté pensando en la armadura de Efesios 6 solamente. La idea es vestirse de Cristo y por supuesto eso está incluido también. No debemos ni siquiera considerar la posibilidad de permitir a nuestros pensamientos y a nuestras intenciones permanecer ni segundos en nosotros. Así que en conclusión, ¿cómo ama un cristiano? Una cristiana, con el amor que creó Dios y que ordenó Dios, y todos, yo primero y usted también, estamos aprendiendo esto. No con el amor que el ser humano inventó o promovió en la cultura, en la sociedad. El verdadero amor es el que nos libra de nosotros mismos para en cambio cubrirnos de la manera de ser de Cristo y como resultado hace reflejar a Cristo en nosotros. Padre, en esta noche queremos llevarnos a casa este mensaje en nuestro corazón y no dejarlo en la almohada. Queremos de verdad que tú continúes hablándonos a través de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.